Buenos días o buenas tardes. A ver, en esta serie de 3 vídeos voy a presentar todo lo que gira en torno a las subvenciones, convocatorias de subvenciones y la presentación de proyectos en ese ámbito de trabajo. Dentro del trabajo técnico de un educador o una educadora social, esto es muy importante. Eh, Prácticamente creo que el 80% de los profesionales y las profesionales educadoras tienen que presentar en algún momento proyectos para buscar financiación, para poder sacar adelante su proyecto, o tienen que hacer algún tipo de interlocución con una administración pública, una fundación, ¿vale? Entonces, claro, formular un proyecto tiene que ver, por un lado, como hemos insistido en clase, con el organizar los recursos, saber lo que quiero hacer, cómo lo quiero conseguir, es decir, toda esa parte que es útil para poder mejorar nuestra acción. Proyectar es, formular proyectos es mejorar la acción socioeducativa porque prevemos cosas, organizamos bien, pensamos cuestiones y damos viabilidad y sostenibilidad a nuestros proyectos. Hay otra función que es esta búsqueda de financiación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros buscamos financiación, acudimos a subvenciones. Subvenciones en general son ayudas para hacer proyectos determinados. Por ejemplo, que la Comunidad de Madrid saque una convocatoria de subvenciones para que una empresa mejore digitalmente, mejore su página web, compre algún ordenador, eso también es una subvención, pero alejada de las cosas que nosotros hacemos. Es decir, nosotros de lo que estaríamos hablando, en cualquier caso siempre, es de acción social, cooperación internacional, investigación, algún tipo de ámbito relacionado con una intervención socioeducativa, ¿vale? Entonces, una ayuda pública o privada para nuestros proyectos es lo que se considera una subvención. No hay reglas fijas ni únicas en las convocatorias de subvenciones, ¿no? Porque claro, que es una convocatoria, en primer lugar. Una convocatoria es una llamada que se hace para poder presentar proyectos. Entonces, nosotros tenemos que tener un proyecto para poder presentarlo y que sea formulado. El alumnado en general, yo lo entiendo, quiere reglas muy fijas, ¿no? Oye, yo pongo así esto, siempre los objetivos, esto significa así, viabilidad siempre se usa de este modo, hay estos 4 conceptos y no más ni menos. Claro, eso es algo que en la práctica profesional no existe. Hay muy distintas formas de hacer proyectos, hay vocabularios distintos, por ejemplo, la cooperación internacional, que está muy tecnificada, tiene su propio vocabulario distinto en algunas cosas de acción social, en otras son iguales, ¿no? Con lo cual también eso lo tendremos que conocer a partir de la experiencia, de los años de trabajo, de las cosas que vamos haciendo. Pero, sin embargo, hemos de tener bastante claro que forma parte de nuestro trabajo el conocer esos elementos diferenciadores, ¿vale? Y también el tener criterio. No es tanto saber exactamente qué es lo que hay que hacer, sino tener un criterio para poder organizar nuestro trabajo, nuestra formulación. Por ejemplo, saber que en algún caso se habla de objetivo general, objetivo específico, resultados. En otros casos simplemente nos preguntan por objetivos generales y específicos. Entonces, ir entendiendo los conceptos y saber manejarnos flexiblemente en uno u otro escenario, ¿vale? Bueno, entonces hemos dicho que no hay reglas fijas, sino patrones. Normalmente las ayudas se conceden mediante una convocatoria, lo que hemos dicho, ¿no? Una llamada a que presentes proyectos. Eso puede tener un plazo, durante 20 días, durante 30 días, o bien puede ser permanente, es decir, está abierta a lo largo de todo el año. Cada convocatoria está dirigida a o bien un perfil de empresa, entidad de lucro, universidad, es decir, un perfil de destinatario beneficiario de la subvención, que debe cumplir requisitos específicos para esa convocatoria. En otra convocatoria de subvenciones, incluso del mismo financiador, que es quien da el dinero, puede ser requisitos distintos. O puede tener una convocatoria para ONGs, una convocatoria para universidades, 3 convocatorias para empresas, 5 para entidades sin ánimo de lucro, una en que se pueden presentar cooperativas, ¿vale? Tipos de proyectos, líneas de actividades. Claro, una convocatoria de subvenciones específicamente sobre algo. Puede ser sobre inclusión social, puede ser sobre inserción laboral solamente, puede ser solo para género. Pues bien, es decir, hay distintas actividades y hay que elegir qué convocatoria para nuestro proyecto y de nuestros proyectos, que podemos tener 5 o 6 proyectos en actividad, a qué convocatorias nos dirigimos, ¿vale? Puede haber otro tipo de limitaciones, ¿no? Que ya iremos viendo.
Normalmente hay que presentar una solicitud y suele haber documentos y memorias adjuntos, ¿no? Las ayudas económicas se deben justificar. ¿Qué significa justificar? Justificar es que cuando termina la ejecución del proyecto o durante esa ejecución presentamos documentos, evidencias que permitan ver al financiador que se ha hecho lo que nos ha dado. Tener en cuenta que tú podrías decir que has hecho un curso y no hacerlo y quedarte con la pasta y comprarte un chalet en la sierra, ¿no? Entonces, claro que la justificación sirve para esa comprobación de que, digamos, no hay ningún tipo de engaño, que está bien gastado, que hay transparencia en el gasto, que los objetivos para los que se dirige la subvención son para los que tú has hecho el gasto. Entonces, puede haber una justificación técnica que consiste en justificar las actividades que se han hecho técnicamente. Por ejemplo, una justificación técnica puede ser que si tú en un curso de formación ocupacional tienes 15 alumnos, presentes la hoja de firmas de esos 15 alumnos durante todos los días para ver que efectivamente han ido. Y una justificación económica que tiene que ver con el gasto, tiene que ver con la ejecución del gasto. Por ejemplo, si has comprado sillas, la factura de las sillas que sea legal. O si has pagado una nómina a un educador social, que esa nómina esté pagada y esté pagada la seguridad social, el IRPF, etcétera. Y otra pauta suele ser que las convocatorias tienen normas que son de obligado cumplimiento. Esto es muy importante. ¿Estáis acostumbrados a hacer proyectos como queréis? No, no se puede hacer proyectos como nosotros queremos. El orden es el de el formulario de nuestra subvención. Las bases reguladoras o las bases de la convocatoria son documentos que recogen los requisitos, recogen las limitaciones, las normas que tienes que seguir. ¿Qué es una subvención? ¿Cualquier ayuda es una subvención? Tampoco. No puede tener contraprestación directa de los beneficiarios. Por ejemplo, tú no tienes que dar dinero a cambio de esa subvención, aunque puede que te pidan que financies una parte de los proyectos. Normalmente está sujeta a un objetivo, una finalidad, y normalmente tiene por objeto una actividad de interés público, ¿vale? De interés común, ¿no? Vale. Es simplemente para que la conozcáis, no es muy relevante. ¿Quién convoca las subvenciones? Pueden ser entidades públicas, pueden ser entidades privadas. Ayuntamientos, ministerios, comunidades autónomas son administraciones públicas, entidades públicas. Una obra social de un banco, una fundación, una empresa, son entidades privadas. Las lógicas son las mismas, aunque hay cuestiones distintas en la práctica. A lo largo de estos vídeos veremos una subvención de la Comunidad de Madrid y una de la Caixa, y así iréis viendo algunas diferencias prácticas. ¿Qué documentos suelen estar relacionados? Hemos dicho que suele haber una normativa que está en las bases reguladoras, es como se suele llamar en las administraciones públicas. Bases de la convocatoria se suele llamar en las entidades privadas. Es la normativa que regula esa convocatoria y que es, como recuerdo, como lo he dicho anteriormente, es de obligado cumplimiento. Suele haber una solicitud, que es simplemente un papel en el que se dice quién lo solicita, la entidad, el presidente o secretaria, presidenta, quien sea, que es el representante legal que puede firmar y que es el resumen un poco de lo que se pide. Y luego suele haber un montón de documentos anexos, que esto es muy importante. La memoria del proyecto es uno. Esto es lo que estáis acostumbrados a hacer, pero suele haber una memoria de la entidad, que es un documento en el que explica cómo es la entidad, si es una asociación o fundación o qué tipo de entidad legal tiene, qué recursos humanos tiene, qué recursos materiales, locales, etcétera. Suele indicarse aspectos como, por ejemplo, aspectos económicos, experiencia en proyectos anteriores, y esto es muy relevante porque suele ser muy valorado qué entidad es la que presenta, por si es solvente o no, si tiene capacidad de gestión, si tiene experiencia ya en lo que se va haciendo. Declaraciones responsables son simplemente documentos en que se dice algún tipo de declaración, por ejemplo, que no incumples ninguno de los requisitos legales que se pide en la convocatoria, o por ejemplo que no te han juzgado y condenado a no poder presentar solicitudes a convocatorias públicas, cosas de ese estilo, documentos económicos, el balance de la entidad o memorias económicas, inversiones que se hacen, etcétera, y documentos justificativos de la experiencia, ¿no? Pues otros proyectos anteriores, etcétera. Vosotros realmente ahora tenéis que aprender a hacer la memoria del proyecto. El otro consiste básicamente en ser capaces o en saber que existe documentos que hay que anexar a las solicitudes, que en muchos casos os ayudan a hacer otros técnicos o técnicas de la asociación o entidad. Por ejemplo, la persona responsable de administración suele hacer los económicos,
la memoria de la entidad, igual también alguien de administración, etc. Suele haber también, perdón, que he desplazado todo, suele haber también una guía de ayuda o manual de instrucciones. Esto es muy relevante porque os ayuda a saber qué tenéis que poner y qué os piden que pongáis en cada uno de los puntos del documento que tenéis que entregar, ¿vale? Y la normativa de justificación, distinta a las bases reguladoras, aunque las bases reguladoras suelen decir algo. La normativa de justificación es donde indica cómo tenéis que justificar. Solo se da a los proyectos ya aprobados. Por ejemplo, puede haber una limitación de pago en metálico. Pues, por ejemplo, si vas a una actividad a un museo y hay que pagar 600 euros, os dicen que eso hay que pagarlo por transferencia, porque solo se puede pagar en metálico hasta 300 euros, ¿vale? O, por ejemplo, os puede decir que el documento que tenéis que entregar para justificar una factura tiene que tener tal formato, ¿vale? O, por ejemplo, que los taxis no están incluidos en la subvención, con lo cual no podéis imputar que es un gasto no subvencionable. Bien. Ejemplos de documentos para que veáis el montón. Esto corresponde a la subvención de la Comunidad de Madrid, que normalmente estoy trabajando con ella para que lo veáis. Ves que hay todos estos documentos que se enumeran en distintos anexos, anexo 8, anexo 9, anexo 10, anexo 4. La memoria del proyecto es el anexo 5 y veis que hay distintos declaraciones responsables, acreditación del representante legal. Bueno, simplemente que sepáis que existe. Datos más relevantes a buscar en una convocatoria. El plazo de entrega, que es el último día que se puede entregar, puede hacerse en días naturales, que son todos los días del año, de lunes a domingo. El domingo festivos están incluidos. Entonces, por ejemplo, a partir del día siguiente de la convocatoria, sumar tantos días naturales, 20 días naturales, ¿vale? Pues si hoy, por ejemplo, fuese 17 de abril, viernes, empezaría a contarse. El primer día sería el 18 de abril, que es sábado, el segundo el 19 de abril, que es domingo, el tercero el 20 de abril, que es lunes. Y así vas contando hasta 20, que es el último día natural. Claro, pueden ser, en su defecto, días laborables, que aquí se excluyen los festivos. Los sábados sí se considera día laboral. Entonces, por ejemplo, en el mismo caso, que fuesen 20 días laborables, estaríamos en que el 18 de abril, que es sábado, es laborable el día 1, el domingo no es laborable, no se cuenta. El segundo día sería el 20 de abril, que es lunes, el tercero 21 de abril, que es martes, y así sucesivamente hasta el siguiente domingo. Si llegamos al 1 de mayo, pues resulta que es festivo, con lo cual tampoco es un día laborable, y así el último día, el 20 día laborable, sería el último. Perfil de destinatarios o beneficiarios, ¿a quién se dirige? Si es a personas, a entidades, puede ser a ONGs, puede ser a cooperativas, etc. El importe que se puede solicitar, que ya lo veremos, cuestiones económicas, o las actividades contempladas, líneas de actuación, qué tipo de proyectos se pueden solicitar, etcétera. Una subvención está ligada a un tipo de acción. Por ejemplo, vemos en esta subvención de la Fundación La Caixa, que está ahora mismo en su web, que está en vigor, que es de inserción laboral, cómo ellos mismos te dan estos datos, porque son los más relevantes. No significa que sean los únicos relevantes, son los más relevantes. Fechas clave, ¿no? Del 30 de marzo al 31 de mayo, como veis. El objetivo de la convocatoria, que en este caso podemos ver que es inserción laboral y mejora de la empleabilidad. Es decir, aquí solo se pueden presentar proyectos dirigidos a mejorar la empleabilidad, como son cursos de formación, talleres de orientación laboral, etcétera, o que faciliten la inserción laboral, por ejemplo, una agencia de colocación, una bolsa de empleo. Veis que aquí habla de los ámbitos de actuación, que son 3 líneas, ¿vale? Y tendríais que encuadrar vuestro proyecto en algún tipo de línea. Los centros especiales de empleo, por ejemplo, que un grupo está haciendo un trabajo, son esos centros dirigidos a personas en situación de diversidad funcional que son empleos protegidos. Allí pueden trabajar y tienen una serie de beneficios fiscales, etcétera, para favorecer el empleo de personas de difícil empleabilidad. Las empresas de inserción es un dispositivo dirigido a personas en riesgo de exclusión para ir acostumbrando a ir entrando en el mercado laboral. Y por último, la financiación, que es las cuestiones económicas. Y aquí voy a pararme en intentar entender las limitaciones que pueden poner. Imaginemos que nuestro proyecto es un proyecto que tiene de coste 40.000 euros. Ese es el coste total, con todo lo que yo voy a gastarme. Y resulta que la Caixa dice que solo puedo pedir el 75% del coste del proyecto. Si mi proyecto son 40.000 euros, solo puedo pedir 30.000, que es el 75%. Ves que hay otro límite, que es que solo puedo pedir hasta 40.000, este lo cumplo, porque puedo pedir 30.000. Y alguno dirá, hombre, si puedo pedir hasta 40.000, ¿por qué no pido 40.000? Porque solo puedo pedir el 75%.
¿Qué ocurre si mi proyecto es 100.000 euros? Ese es mi coste. Pues que puedo pedir el 75% del coste y en ese caso dirías, hombre, puedo pedir 75.000 euros, pero no, porque hay un segundo requisito. Solo puedo pedir hasta 40.000. Entonces, en este caso, mi coste de 100.000 euros puedo solicitar 40.000 euros. Con lo cual tendremos un concepto que es coste total del proyecto, todo lo que puedo gastar, todo lo que gasto, vamos, y coste solicitado, lo que pido en esta subvención. Si solo puedo pedir 40.000, ¿cómo llego a 100.000? Con otras subvenciones. Por ejemplo, igual pido 50.000 euros a la Comunidad de Madrid y luego pongo 10.000 euros propios, de fondos propios, que son fondos de la entidad que voy consiguiendo con otras actividades. Pues entonces tengo 3 financiadores, Comunidad de Madrid, Fundación La Caixa y fondos propios de la entidad. 40.000, 50.000, 10.000, que suman mis 100.000. ¿Vale? Bueno, esto serían las cuestiones económicas. Esto es un ejemplo de convocatoria de una administración pública. Aquí tenéis la página web de donde la he sacado, que la he acortado porque es larguísima, de madrid.org. Como veis, aquí lo que tenéis son todos los datos de la subvención, en unos enlaces que te va diciendo qué es la subvención, quién puede presentarlo, qué necesitas presentar, cómo lo solicito, etcétera. Cada cosa me va diciendo un resumen, ¿no? Una información. Todo esto está en las bases reguladoras, pero es un resumen que me ofrece la entidad financiadora, que es el financiador, la Comunidad de Madrid en este caso. Esta subvención va dirigida a entidades del tercer sector, ONGs básicamente, a Cruz Roja también, etcétera. También dice a quién no puede presentarse, a quién no va dirigida. En ningún caso son universidades, por ejemplo, no pueden presentarse partidos políticos o administraciones públicas. ¿Bien? A un ayuntamiento, por ejemplo, no puede presentarse a estas subvenciones. Entonces, lo importante es que el técnico tiene que buscar si esta subvención le vale para su entidad, qué líneas de actuación tiene, en qué fechas tengo que entregarlo y, por tanto, qué aceleración tengo que dar al trabajo, qué organización del trabajo y, una vez encajada en la línea de actuación correspondiente, cuánto puedo pedir. Como veis, también hay otros requisitos de los proyectos. Por ejemplo, mi proyecto es en Valencia y en Madrid. Pues resulta que en la Comunidad de Madrid solo puedo pedir ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Lo de Valencia no lo puedo pedir. Tiene que estar dirigido, en este caso, a programas de interés general para atender fines de interés social. La digitalización de una empresa no es un fin de interés social, en este caso, para esta subvención. Y veis que pueden poner otro tipo de requisitos. Su coste total tiene que ser inferior a 5.000 euros. Bueno, como veis, va detallando distintas cuestiones. Aquí, líneas de actuación, ¿vale? Que se amplían estas líneas de actuación a las bases reguladoras, como veremos en el siguiente vídeo. Con lo cual tengo que buscar si encajo. Por ejemplo, atención a la mujer. Aquí iría todo lo que tiene que ver con género, violencia de género, etcétera. Infancia y familia, personas mayores, personas con discapacidad. ¿Qué ocurre si son mujeres discapacitadas? Tengo que ver en las bases reguladoras si encaja en la línea A, que veremos que efectivamente aquí encaja, o si encaja en la línea E, que es personas con discapacidad. Si tengo un programa para mujeres y un programa para personas mayores, hombres y mujeres, tengo que presentarlo a 2 líneas. Las bases reguladoras me dirán si puedo presentar 1, 2 o 3 proyectos o los que sean. Si solo puedo presentar uno, tendré que elegir uno, ¿vale? Si puedo presentar varios, presentaré cada uno en su línea correspondiente. Un proyecto atiende a un problema social, acordaos. Si tengo varios problemas, varios proyectos, ¿de acuerdo? Por último, ¿qué información me ofrece también esta página web? Pues, por ejemplo, las instrucciones de presentación, el manual de instrucciones, que es la guía de ayuda, que es muy importante y muy relevante y, por tanto, hay que descargárselo para saber qué tengo que rellenar en cada caso. Las acciones subvencionables, que me orientan sobre qué puedo presentar o no, y el documento que estoy mencionando constantemente, las bases reguladoras. Las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones suelen salir en órdenes distintas de boletines oficiales de las administraciones públicas distintas, ¿vale? La base reguladora es la normativa, la convocatoria es cuando dice que puedes presentarlo y lleva cada una sus propias, normativas o elementos, ¿no? Por ejemplo, la convocatoria, el plazo de la convocatoria, las bases reguladoras, cuándo puedes ejecutar el proyecto. A veces se saca en el mismo documento. Entonces dice que es una orden para la convocatoria y las bases reguladoras, y son las dos, ¿vale? Son 2 documentos distintos que a veces van en el mismo boletín y, por tanto, en el mismo documento como 2 partes distintas. Bien, bueno, pues con esto he terminado los elementos más importantes que tienen que ver con
las convocatorias de subvenciones. Espero haberos aclarado lo que sea. Pasamos al segundo vídeo en el que voy a ver específicamente las bases reguladoras. Gracias y hasta luego.